Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a retomar la clase pasada que estábamos hablando de estados financieros. ¿Qué recuerdan de estados financieros? De lo que hablamos. ¿Qué tipos de estados financieros comentamos en la clase pasada? De propósito general y propósito específico. De propósito general comentamos 3. ¿Cuáles son? Ese es un estado financiero, donde relacionamos activos, pasivos y patrimonio. ¿Cómo se llama ese estado financiero? Un balance general. ¿Cuál otro comentamos? El estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Es el mismo. Que es ese informe en donde podemos ver ese informe donde podemos ver cómo es la operatividad de la empresa, ¿cierto? Cuánto se vende, cuánto cuesta la producción de lo que se vende, qué otros ingresos aparte del operativo tiene la empresa, qué otros gastos, qué beneficios me van a quedar entonces en la empresa. Pero vimos un tercer informe que era el de flujos de caja. ¿Lo recuerdan? Y decíamos que el flujo de caja pues, cada vez coge mayor relevancia porque nos interesa conocer en el día a día cuál es la liquidez que tiene la empresa, cuánto dinero cuenta la empresa para realmente operar, y es sobre los flujos de caja que nosotros vamos a evaluar si el emprendimiento, si el negocio es viable desde el punto económico, es viable desde el punto de vista económico. Continuando con el tema de flujos de caja, también es importante comenzar a ampliar algunos aspectos del mismo. En lo que vamos a hacer un pequeño repaso en lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias. Notemos que es simplemente un registro en un periodo de tiempo de todos los ingresos menos los costos y gastos en los que la empresa incurre para dichos ingresos. Dentro de los costos hay quizás un caso particular que no hablamos en la clase pasada y que por su importancia en la evaluación de proyectos requiere especial interés y que seguramente ustedes ya han observado en las plantillas que han trabajado para su proyecto de inversión, y tiene que ver con la depreciación. ¿Alguien ya sabe qué es una depreciación o a qué se refiere la palabra depreciación? El concepto de costo de depreciación es relativamente sencillo de entender. Se trata de reconocer que los activos que utiliza un proyecto tienen un desgaste o se agotan en función de su uso o de su utilización. Por ejemplo, si para el desarrollo de su proyecto de inversión ustedes requieren de un equipo, por decir algo, un computador, pues en la medida en que va pasando el tiempo, ese computador se va volviendo cada vez más lento, ¿cierto? Por su uso. Es más, puede que en algún momento se vuelva obsoleta las características de ese computador para los requerimientos o las necesidades que tengan de uso, ¿cierto? Las nuevas aplicaciones que haya que manejar, nuevos software, etc. Entonces debería ser claro que con el paso del tiempo y estrechamente vinculado al uso, ese computador se deteriora o se gasta o se desgasta. En otras palabras, el computador se deprecia. Esa depreciación como costo
entendida como un costo, se registra en el estado de pérdidas y ganancias o en el informe de resultados que hablamos la clase pasada. Y es un reconocimiento al gasto que tiene precisamente, o al desgaste que tiene precisamente el activo fijo con el paso del tiempo y su uso. Hay varias formas de calcular la depreciación de los activos, pero lo más común es, pues, la fórmula está en la de línea recta, la suma de dígitos y la depreciación variable, pero la más común es la de la línea recta. ¿Cómo es Buenas tardes, profe. Qué pena para que me haga el favor y me tome la asistencia. Profe, tiene apagado el micrófono. Miremos un ejemplo de cómo. Buenas tardes, profe. Qué pena para que me haga el favor y me tome la asistencia. Tatiana, ¿me escuchas? Sí, señor. Ya tengo presente que estás en el salón, Gracias, muy amable. pero estás interrumpiendo la clase. Qué pena, profe. Gracias. Entonces, hagamos un ejemplo de la depreciación de un activo. Supongamos la compra de un vehículo, que también es un activo, ¿cierto? La clase pasada decíamos que un activo es todo lo que posee la empresa y que eventualmente se puede convertir en dinero contante y sonante, incluido el dinero como tal, ¿cierto? Entonces, si para el desarrollo de un negocio yo requiero comprar un vehículo, pues este se convierte en parte de un activo de la compañía. Si yo quiero calcular la depreciación de dicho activo, pues hagamos un ejemplo como el que tenemos en pantalla. Pues compramos un vehículo, valor de compra 80 millones de pesos. Vamos a definir una vida útil de ese vehículo, suponer 5 años. Y un valor terminal, es decir, al cabo de los 5 años yo podría vender ese vehículo. Y en este caso defino que lo voy a vender en 10 millones de pesos. Por lo tanto, el valor a depreciar es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, que serían, perdón, no lo vendo en 10 millones, sino en 8 millones. La diferencia entre el valor de compra y el valor de venta serían 72 millones de pesos. Si divido 72 millones de pesos en 5 años, pues cada año tengo que depreciar 14 millones 400. Esta es la forma, o este es el método de depreciación de línea recta.
es contemplar cuánto se desgasta un activo a lo largo del ciclo de vida de ese activo como tal. Y esto es algo que vamos a contemplar dentro del modelo. Y es algo que ustedes tienen que definir y que vamos a comenzar a trabajar en el modelo que se plantea a partir, creo que de la próxima clase. ¿De acuerdo? Tanto la depreciación como la amortización son dos términos que se usan mucho en los temas contables. Amortización y depreciación se refieren a lo mismo, al desgaste o agotamiento que sufre un activo en la medida que con su utilización se contribuye a la generación de ingresos para la empresa. De acuerdo al artículo 13 del decreto 2649 del 93, en donde se contemplaba la obligación de asociar con los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos que se incurrió para generar dichos ingresos, en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos, se debe asociar y reconocer el desgaste o agotamiento de los mismos con la generación de los ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin costo o un gasto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que también es un tema normativo, ¿cierto? Que la ley nos exige que para yo definir esos ingresos, pues también tengo que asociar los costos que han generado dichos ingresos. Y en el caso, por ejemplo, más específicamente de las empresas de servicios, pues hay muchos servicios que se prestan utilizando cierto activo, ¿cierto? Ya sea el servicio de transporte, ya sea el servicio del diseño estructural en donde voy a tener que usar unos computadores, un software, etcétera, ¿cierto? Podría estar asociado al tema. Algunos activos por su naturaleza y destinación o por el uso que se haga de ellos pueden tener una mayor vida útil que otros. Y esa vida útil también fue definida en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016. En otras palabras, ustedes ya tienen eso definido, no necesitan salirse de ese libreto. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en su hoja, en su plantilla de inversiones, deciden comprar vehículos y computadores, pues estos tienen que depreciarse a máximo 5 años. Ustedes pueden depreciarlo en menos tiempo, pero en teoría no deben tenerlo más tiempo. Maquinaria de equipos, 10 años. Edificaciones y construcciones, 20 años. Y los terrenos, en teoría dice que no se deprecian. Pero ojo acá, algunos en este salón, algún grupo tiene algún emprendimiento relacionado con temas agrícolas. Si hubiera un emprendimiento asociado a temas agrícolas, los terrenos sí se depreciarían, porque van perdiendo propiedades para el cultivo en el que se va a usar. Es decir, el terreno inicialmente tiene unas características, una propiedad del suelo del terreno, y en la medida en que van pasando los diferentes cultivos, pues se van perdiendo esas propiedades. Por ende, habría que calcular una depreciación. Estos terrenos que están listados en la diapositiva son los que muy probablemente utilizan muchas empresas constructoras, ¿cierto? Que son esos terrenos para desarrollo. Entonces, como tal, no tiene una depreciación, ¿cierto? Pueden estar ahí baldíos mientras se desarrollan, ¿sí? Y no tener ningún impacto. Ahora bien, es importante en este punto también comenzar a entender y a reflexionar sobre la diferencia que hay de lo que es utilidad y lo que es liquidez. Fíjense que en la clase pasada ya comenzamos a utilizar los dos términos, ¿cierto? Hablábamos, por ejemplo, cuando decíamos de los activos, que en el balance se organizaban de mayor liquidez a menor liquidez. ¿Sí lo recuerdan?
y que mayor liquidez implica tener el dinero con más facilidad, con mayor disponibilidad, ¿cierto? Pero también en el informe de resultados hablamos de utilidad, entendida esta como ese valor que se va a ganar la empresa en un ejercicio, en un año fiscal, en una foto del año en cuestión del negocio. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esto es determinante porque en la evaluación de proyectos vamos a utilizar flujos de caja. O sea, vamos a asociarnos más hacia el tema de liquidez que hacia el tema de la utilidad. En otras palabras, queremos entender conceptualmente la diferencia entre uno y otro. Entonces, comencemos por la definición. ¿Qué es liquidez? En el contexto de la evaluación de proyectos, liquidez se refiere al flujo efectivo generado por un proyecto o compañía durante un periodo de tiempo específico. En general es la diferencia entre todos los ingresos efectivos menos todos los egresos efectivos. Todo el dinero que entra a la empresa menos todas las salidas que ha tenido dinero la empresa en un momento específico. Mientras que la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto o compañía, y en general la diferencia entre todos los ingresos, pero fíjense que ya no se refieren a ingresos efectivos, ¿cierto? Y todos los costos y gastos. Al quitar la palabra efectivo, pues hay una implicación, ya lo vamos a ver, para que tenga mayor claridad. Parece la misma definición, pero no lo es. La diferencia fundamental está en la palabra efectivo. Ingresos efectivos, liquidez, ingresos, utilidad. La liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja, que ya lo hemos hecho y lo hemos trabajado de manera muy general en las clases, ¿cierto? En los diferentes ejercicios. Y la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja del balance general, mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas que se encuentra relacionado en el patrimonio en el informe de balance general. También claramente lo habíamos esbozado en la clase pasada. Entonces existen diferencias importantes entre un estado y otro, entre el estado de flujo de caja y entre el estado de pérdidas y ganancias. Y estas tienen que ver con lo que se llama principio de contabilización y principio de pertinencia. Yo sé que estas dos clases son muy tensas, ¿sí? Porque estamos tratando de en dos clases sintetizar buena parte de la carrera de contaduría. Y seguramente los que estudiaron en un colegio comercial no me dejan mentir que tuvieron todo un año de pronto trabajando esto, ¿o no? ¿O más? ¿Más? Más. Entonces, ¿qué es el principio de contabilización? Mientras en el estado de flujo de caja las operaciones financieras se registran por el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias se utiliza el principio de causación. Ya vamos, por ejemplo, a tratar de especificar un poco más, de aclarar un poco más qué es el principio de causación. Y el principio de pertinencia dice, mientras que en el estado de flujo de caja registra todas las operaciones que afectan a la liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias, solo se registran las operaciones que afectan a la utilidad. Con ejemplos, seguro nos vamos a aclarar. Entonces, hablemos del principio de causación. El principio de causación postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. ¿Siguen perdidos? Sí, cierto, bastante. En otras palabras, se causan los ingresos, costos y gastos cuando se origina la obligación o el derecho, independientemente de si ha habido un pago o un movimiento real de efectivo. Entonces, intentemos dar un ejemplo.
Resulta que ustedes son una empresa contratista que quieren hacer vías. Entonces, ustedes salen a licitar para el Estado. Entra a una página que se llama el SECOP, revisan todos los procesos que hay para hacer vías en el país, participan en una licitación pública y se ganan un contrato. El contrato para hacer la vía X por un valor de 50.000 millones de pesos. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Pues por el principio de causación, ustedes en el momento en que firman el contrato y tienen el acta de inicio del contrato, ya se adquirió la obligación. Ustedes ya van a recibir en teoría 50.000 millones de pesos. Y contablemente queda registrado por el principio de causación, que ya van a tener un contrato en el cual hay un valor registrado de 50.000 millones de pesos. Sin embargo, ustedes no han movido una sola piedra, ni han cobrado una sola cuenta, ni han gastado un solo transporte o nada en maquinaria, ni han contratado a un ingeniero, ni han contratado a un obrero para comenzar a hacer la obra. ¿De acuerdo? Que serían los costos y gastos asociados a ese contrato. Medianamente claro ya, más o menos por dónde va el tema de causación. ¿Sí? Ok, resulta que ustedes tienen un negocio, un restaurante. A ver, este me puede salir mal. Yo me lo pienso yo. Y no, un restaurante, una zapatería. Y ustedes venden, no, sí, una tienda de barro. Ya está, más fácil. Una tienda de barro. Y ustedes fían a sus vecinos con la tienda de barro. Pues una señora llega, un señor llega a comprar una bolsa de leche fiada. Por el principio de causación, lo que costó esa bolsa de leche ya queda registrado por allá en un cuaderno. Normalmente es un cuaderno en una tienda. Y por principio de causación, ustedes ya hicieron esa venta, pero no recibieron el dinero, ¿cierto? La venta no se recibió el dinero, pero sí hay la obligación. Ya hay alguien que les debe esa plata. ¿De acuerdo? Por principio de causación, ustedes ya hicieron la venta, pero no entró el dinero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es causación. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí hay ejemplos de ventas a crédito, intereses pagados por anticipado, gastos anticipados. Por contraprestación, el principio de caja registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real y efectivo del dinero. También están las ventas a créditos, intereses pagados por anticipado y gastos anticipados. Entonces, en el flujo de caja, en el informe de flujo de caja, todo se registra por el principio de caja. Es decir, lo que realmente se está moviendo dinero, entra y sale. Mientras que en el estado de pérdidas y ganancias, en el otro informe que hablamos, que se llama estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el tema se registra por principio de causación. ¿Sí? Entonces, si volvemos al tema de la tienda, la bolsa de leche que ya vendí, en el estado de pérdidas y ganancias, se registra como una venta. Mientras que en el flujo de caja no se registra, porque no ha entrado la plata. Si hiciera la foto de hoy, día que vendí la bolsa de leche. ¿Claro? Porque por el principio de caja no entró plata, no entró nada. ¿Sí? Bueno. ¿Una pregunta? No, no es pérdida, es una venta, pero no ha entrado la plata. No se registra. Se registra el día que el vecino pague. ¿Sí? Para poder observar de manera más clara las diferencias entre el principio de causación y el de caja, imaginemos algunas operaciones típicas. Entonces, supongamos entonces las siguientes transacciones en una empresa o en un proyecto. Primera, se venden mercancías por valor de 100 millones, 50 de contado y 50 millones a crédito por 6 meses. ¿Sí? O sea, una empresa que vende una mercancía
Le pagan 50 millones ya y los otros 50 millones se los pagan dentro de 6 meses. Segundo ejercicio, se firma un pagaré por un crédito. El crédito tiene un monto de 1 millón de pesos, plazo 1 año y los intereses son del 36% nominal anual trimestre anticipado. Trimestre anticipado. ¿Cuánto me están descontando de intereses de manera anticipada entonces? Por ese crédito. Si saco un crédito de 1 millón de pesos con una tasa de interés del 36% nominal anual trimestre anticipado, ¿cuánto dinero me entrega el banco el día que me entrega el dinero? ¿Sí o no? Una tasa del 36% nominal anual trimestre anticipado. ¿Cuánto me descuenta? Me descuenta lo del periodo de capitalización, ¿cierto? Lo de un trimestre, no lo de 1 año. Es decir, que me va a descontar 36 sobre 4. O sea, un 9% nominal trimestre anticipado. ¿Cuánto es el 9% de 1 millón? 90.000. Es decir, que me va a entregar ¿cuánto? 910.000, ¿cierto? Estos intereses corresponden ¿a qué? A un trimestre. A un trimestre. ¿Listo? Si hacemos la foto mensual, si hacemos la foto del primer mes, tenemos ventas a crédito. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias, en donde se registran las transacciones por el principio de causación, yo vendí 100 millones de pesos y registro 100 millones de pesos. Pero en el estado de flujo de caja, para el primer mes, yo recibí solo 50 millones de pesos de esas ventas, por lo que solo registraría 50 millones de pesos. Por otra parte, relacionado con los costos, esto eran ventas, ahora costos de operación. Los intereses anticipados por el estado de pérdidas y ganancias del primer mes, por el principio de causación, voy a colocar la obligación de ese mes, que no es 90.000, porque eso es lo de 3 meses. Lo de un mes sería 30.000, ¿cierto? Porque tengo allá la diapositiva. Pero por el principio de caja, efectivamente me descontaron fue 90.000 y registraría 90.000. Entonces se enredan mucho los contadores. Los ingenieros trabajamos solito con el flujo de caja, ¿cierto? Nos queda más sencillo el flujo. Sí, de hecho, cuando ustedes salgan a la hora, muchas veces van a chocar, no van a chocar, pero sí van a encontrarse con un contador en donde el problema es simplemente la diferencia entre el principio de causación y el principio de... Ustedes les hablan por principio de caja y ellos le hablan por principio de causación. Y entonces los dos tienen la razón y viene el choque. ¿Sí? Entender esto evita el choque. ¿Listo? Y por eso es que es importante que ustedes de alguna manera comiencen a reconocerlo acá en las materias gerenciales. Porque si ustedes el día de mañana comienzan a hacer o obtener cargos directivos en las empresas, pues tienen que tener claro estas diferenciaciones en los temas contables de la empresa. Los ejemplos anteriores muestran entonces cómo una misma transacción que afecta tanto la liquidez como la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de utilidad y de liquidez. La diferencia entre el principio de causación y el de caja es la primera de las razones del origen de la diferencia de utilidad y liquidez.
Y es precisamente este aspecto al que llamamos diferencias en el principio de contabilización. Lo primero que habíamos puesto en la diapositiva pasada. ¿Medianamente claro? Si cogen las diapositivas y las repasan, ¿lo van a entender? Sí. Entonces, nos queda un segundo aspecto, que son las diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja, que son el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado del flujo de caja registra todos los ingresos y egresos bajo el principio de caja, que ya sabemos que es muy sencillo porque es todo lo que entra y todo lo que sale queda registrado, punto. En el estado de pérdidas y ganancias solo se registran los ingresos y los egresos bajo el principio de causación que correspondan al giro normal del negocio del proyecto en términos de ventas, costos y gastos. Es decir, si las entradas y salidas de dinero no corresponden a ventas, costos o gastos, no las voy a registrar en el estado de pérdidas y ganancias y no van a afectar la utilidad. Veamos unos ejemplos. Para ilustrar el principio de pertinencia, entonces recurrimos nuevamente a una transacción, a unas transacciones típicas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para aislar los efectos de las diferencias asociadas con el principio de caja y causación. Y estudiar solo el principio de pertinencia. ¿Cuáles son esas tres transacciones? Primero, compra de maquinaria por valor de 100 millones. No nos han dicho de qué es el ejemplo, ¿cierto? Pero asumimos que la maquinaria está asociada con la empresa y con el giro normal de la empresa. Ventas, costos y gastos de producción. Ventas de nuevas acciones por 40 millones. Entonces, la compra de maquinaria por 100 millones es algo asociado a la operación. Debería estar en el... Todas están asociadas en el flujo de caja, eso ya es claro, ¿cierto? La pregunta aquí es, ¿la registro o no la registro en el estado de pérdidas y ganancias? La compra de la maquinaria hace parte del giro normal de la operación de la empresa, que no sabemos cuál es. Parece que no, ¿cierto? La venta de nuevas acciones, 40 millones, a menos que la empresa sea de vender acciones. El tema de vender acciones de la compañía no hace parte de la operatividad de la compañía. Entonces, tampoco. El pago de nómina por trabajo calificado por valor de 3 millones. Ese sí, ¿cierto? O sea, para hacer los productos, la venta normal, pues yo voy a tener que pagar nada. Entonces, en efecto, en el estado de pérdidas y ganancias, la compra de maquinaria no va a ser registrada, mientras que en el estado en el flujo de caja sí. La venta de nuevas acciones, aunque es un ingreso para la compañía, en el estado de pérdidas y ganancias no va a quedar registrada, pero en el flujo de caja sí. Y el pago de nómina sí es algo que va a quedar registrado en ambos informes. Entonces creo que el cuento se cuenta solo, ¿cierto? La historia se cuenta solo de por qué la relevancia de usar el flujo de caja para evaluar si el proyecto es bueno o no. ¿Sí? El último cuadro nos permite apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no necesariamente la utilidad. En otras palabras, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad. Y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o de una compañía son operaciones que representan ingresos, costos o gastos propios de la operación de un proyecto o negocios en términos de utilidad. En conclusión, bien sea por el principio de contabilización, o sea, causación versus caja, o bien por el principio de pertinencia, donde no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad
y la liquidez no son lo mismo, no son iguales. Y este es un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos, pues la materia prima para nuestros análisis son los flujos de caja y no la utilidad. Entonces, resulta entonces obligatorio saber cómo calcular correctamente los flujos de caja de un proyecto. Esto lo vamos a pasar rápido, pero lo que sí quiero que quede presente es que el modelo que van a trabajar, que ya está en Muro, que lo pueden descargar, en donde dice evaluación económica de alternativas, se calcula con la teoría que está en estas diapositivas. Uno es el método directo y el otro es el método indirecto. En el método directo se construye el flujo de caja simplemente encontrando en los registros contables de ingresos y egresos todos los movimientos de efectivo directamente vinculados con el flujo de caja que se desea elaborar. Y este método es muy sencillo cuando yo ya tengo el negocio en operación, ¿cierto? Simplemente muestra ver todos los recibos de ventas, muestra ver en todo lo que gastamos, ya está, construyo el informe de flujo de caja, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando no está construido todavía el negocio? Cuando no está en operación el negocio, cuando lo estoy estructurando y cuando lo quiero evaluar. Para eso está el método indirecto. Y es por medio del método indirecto que se construye un flujo de caja utilizando los estados financieros básicos de pérdidas y ganancias y balance general. En otras palabras, lo primero que hace el modelo es hipotéticamente hacer los informes de pérdidas y ganancias y el informe de balance del negocio. ¿Listo? Entonces, concentrémonos inicialmente en los flujos de caja libre. Nos concentraremos en el método indirecto por su robustez y su pertinencia a las decisiones financieras. ¿Cómo se calcula entonces ese flujo de caja libre por el método indirecto? Vamos a partir de algo que se llama un EBIT. ¿Quién me echó una mano? ¿Qué es un EBIT? ¿Qué pasó para el colegio comercial? ¿Se recuerdan? En la sigla está la forma de calcular. EBIT. Ingresos antes de impuestos y intereses. ¿Sí? Earnings before interest and taxes. ¿Sí? A ver si me queda bien. Earnings before interest y taxes. Ganancias antes de impuestos y de intereses. Es decir, yo cojo las ventas, ustedes ya las han proyectado en sus plantillas, le quito los costos de operación, le quito cuánto gasto en nómina, le quito cuánto gasto en gastos fijos y me va a quedar mi EBIT, ¿cierto? Después voy a calcular las depreciaciones y las amortizaciones y se las voy a sumar. Eso que tengo de IA son depreciaciones y amortizaciones, lo que acabamos de comentar. Entonces, para todos los activos materiales, específicamente materiales, algunos inmateriales, voy a ver cómo los deprecio y los incluyo. A eso le voy a restar ese delta WC
es el work capital. Es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Quién de todo lo que hemos hablado acá durante el semestre me ayuda a definir capital de trabajo? ¿O qué entienden por capital de trabajo? No, no son las inversiones. Pero gracias por participar. Sí, yo por ejemplo coloco una hamburguesería y aspiro a vender 100 hamburguesas hoy, pues tengo que haber comprado antes, previamente, 100 panes, la carne suficiente para 100 hamburguesas, no sé cuántos tomates, no sé cuántas lechugas, y tener unas provisiones para poder hacer los productos, ¿cierto? El dinero que yo gasto en esas provisiones es lo que se llama capital de trabajo. Si yo tengo un negocio en donde se va a hacer prendas de vestir, pues tengo que haber invertido en telas, hilos, botones, ¿cierto? Para hacer esas prendas. Y ese dinero que necesito para tener material en curso, productos en curso, productos en stock para venta, etcétera, pues es mi capital de trabajo. Ese capital de trabajo, en el modelo, ya lo vamos a ver más adelante, se calcula en función precisamente de la proyección de ventas que ustedes mismos definan. Entonces, no se angustien que el modelo trabaja más o menos automático en ese sentido y es lo que vamos a comenzar a afinar a partir de la próxima clase. Y a eso le vamos a restar también nuestro CAPEX, que es el Capital Expenses. O en otras palabras, las inversiones de capital. Eso que voy a gastar para poder abrir mi negocio. ¿Listo? Las inversiones. Una vez a los ingresos antes de impuestos y de intereses, le sume las depreciaciones y las amortizaciones, le reste el capital de trabajo y le reste las inversiones, me va a quedar mi flujo de caja operativo. O es OCF, Operative Cash Flow. Y a ese flujo de caja operativo le voy a restar los intereses, el delta de deuda o lo que en la tabla de amortización cuando ustedes hicieron un crédito llamábamos valor de amortización que se iba devolviendo al banco todos los meses, y los impuestos, y me va a quedar mi flujo de caja libre. ¿De acuerdo? Entonces ese es el método indirecto. El primero de los enfoques detallados en el flujo de caja se conoce como flujo libre de caja o Free Cash Flow to the Firm, FCFF. FCFF, Free Cash Flow to the Firm. Casi. Tal como su nombre lo sugiere, el propósito básico del método es estudiar un proyecto o una inversión en sí misma. Note que en este enfoque lo que queremos es estudiar los flujos de caja, tanto positivos como negativos, que directamente implica la realización de un proyecto o de inversión. La idea es, por lo tanto, determinar los flujos que genera la operación del negocio sin considerar la estructura de capital. ¿Qué es la estructura de capital? ¿Qué recuerdan que es la estructura de capital? ¿Se acuerdan un gráfico que hemos visto por ahí en el semestre que dice producción, que es la transformación utilizando recursos humanos, materias primas, etcétera, etcétera, maquinaria, equipos, que pero para eso necesita invertir dinero y que ese dinero proviene o de deuda o de capital propio? ¿Te recuerdan eso?
pues a cómo está compuesto esa inversión. Esto, que está en azul, es lo que se llama estructura de capital. Pero no importa cómo esté. Estructura de capital. No importa cómo sea esa estructura de capital, igual podemos hacer el flujo de caja libre para la firma. En otras palabras, se trata de evaluar un proyecto o inversión sin considerar su apalancamiento financiero, ¿sí? O su estructuración financiera. Esto es equivalente a considerar los flujos que generan los activos o proyectos de la compañía. ¿Listo? La pregunta que se pretende responder es ¿cuáles son los flujos de caja que prometen los proyectos actuales y futuros sin considerar la estructura financiera? En otras palabras, ¿cuáles son los flujos de caja operativos del negocio del proyecto? Si la empresa proyecto se financia solo vía equity o patrimonio, ¿cuáles son los flujos de caja que genera antes de pagar dividendos? Entonces, ahí volvemos a tener una estructura similar, donde partimos de el EBIT, sumamos depreciación y amortizaciones, quitamos impuestos operativos y el capital de trabajo y el CAPEX, y me va a quedar mi flujo de caja libre para la firma. Note que el flujo de caja libre se obtiene después de deducir todos los costos y gastos de operación, descontar los impuestos sobre la utilidad operativa, hacer las correcciones por los gastos y costos no efectivos, considerar el capital de trabajo y las inversiones en activos necesarias para reponer o expandir la capacidad de los activos. Lo mismo que ya habíamos comentado hace un momento. En otras palabras, el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para remunerar tanto a la deuda como al equity. A partir de este punto, no nos vamos a enredar más con el tema contable. ¿Listo? ¿Qué hora son? 7 de la noche. Les voy a pedir máxima atención para la próxima clase. A partir de la próxima clase, es decir, el jueves, lo ideal sería que tuvieran un equipo por grupo, ¿sí? Para que pudieran trabajar en clase con el modelo financiero y que lo que trabajen en clase ya sea lo definitivo, ¿sí? No se tengan que llevar trabajo a la casa, ¿de acuerdo? Es lo ideal. Si no lo pueden hacer, tengan presente que en la clase vamos a un ritmo despacio y que lo que vamos a hacer en clase, si ustedes lo han entendido muy bien, en casa lo van a poder hacer muy rápido. ¿Listo? Voy a hacer muy rápidamente lo que en la próxima clase vamos a hacer un poco más despacio, con el objeto de que ustedes se animen de aquí al jueves, ir adelantando parte del trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a Moodle, ¿de acuerdo? Los que están en casa, yo creo que ya lo pueden ir así. Entonces, entran a Moodle. Van a ir a donde dice evaluación económica alternativa. Si ustedes entran a evaluación económica alternativa, se van a encontrar con esta pestaña que dice inicio y en donde tienen publicadas las presentaciones de las clases anteriores, de la clase anterior y la clase de hoy que se llama flujos de caja. ¿De acuerdo? Ya tienen publicado el video de la clase anterior y pasado mañana o mañana quedará publicado el video de la clase de hoy. Esta tarea que había por acá planteada en la clase pasada, les dije que ya no los iba a torturar más con tareas.
acuerdo? Indicadores de bondad económica también son lo que ya vimos de TIR, de BPN y demás indicadores. Y después tienen una nueva pestaña que se llama modelo económico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la pestaña modelo económico tienen las diapositivas que vamos a comenzar a ver en la próxima clase. Estas que están acá, que no las vamos a recorrer, las vemos en la próxima clase. Y tienen un archivo Excel que se llama modelo financiero. Por favor, descarguen ese modelo financiero, los que ya están acá. Tienen equipo, pues. Vuelvo y digo. Pestaña de evaluación económica de alternativas. Después dice pestaña modelo económico. Más abajo dice modelo financiero. ¿Me confirman si lo ven? Los que están en casa lo ven. Entonces vamos a tener dos clases para trabajar ese modelo financiero. Jueves 3 y martes 8. El 11, ya saben qué pasa, ¿no? ¿Cómo? El 11 no, el 10. Es más, deberíamos dejarlo para el 8. El parcial. Bueno, el 10. 10 parcial. 10 parcial. ¿Listo? Entonces, el 3 y el 8 son 2 horas, son 2 clases, son 4 horas para trabajar el modelo financiero. Para que quede a punto. ¿Qué pasa el 11? ¿El 11 o el 13? No lo hemos definido, ¿cierto? Definámoslo de una vez. ¿Cuándo es la sustentación final? No, lo hago. Vamos a dejar la entrega, la sustentación final para el 13. 13, 6 de la tarde. Entrega. 13, 6 de la tarde. Y acá va a quedar, ustedes lo están viendo en la pantalla, va a quedar un horario, un cronograma de los días, las horas en las que van a tener que sustentar. Va a ser en la hora de clase, pero en la semana de parcial. O sea, martes y jueves en la hora de clase, de 6 a 8 de la noche. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Bien? Volvamos al modelo. Entonces, si ya descargaron el modelo, ábranlo. Díganle a habilitar edición, la parte superior. Voy a quitar esto por acá. Y vamos a echar una pequeña mirada al modelo. Entonces, fíjense que el modelo comienza creando hipotéticamente un estado de cuenta de resultados, o un informe de cuenta de resultados, o un informe de pérdidas y ganancias. Que ya dijimos que es ese informe operativo, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí arranca por
estimar unas cantidades de productos vendidos al año. ¿Listo? Después, creo que lo quiero ajustar un poquito. No, no lo descarguen todo. Bueno, sí, descárguenlo para que lo cacharren, pero en la clase, en la próxima clase probablemente les tenga un nuevo modo. Voy a ajustarlo un poco. ¿Listo? Entonces, arranca por estimar unas ventas. Ustedes ya lo hicieron, ya lo vamos a mostrar. Después de esas ventas, ustedes definen unos precios para cada. Primero, unas cantidades vendidas de productos y un precio promedio que tienen esos productos. Al multiplicar las cantidades por el precio, me va a dar el valor vendido al año. ¿De acuerdo? Después a eso le voy a descontar los costos de venta. Es decir, lo que ustedes ya definieron en sus plantillas que vale hacer cada uno de los productos. Esa diferencia entre una cosa y otra se llama un margen bruto. Y es un dato muy importante. Entre más grande sea el margen, más atractivo es el negocio para ciertos inversionistas. ¿Sí? Porque de ahí para allá comienzan a haber muchos temas de gestión del proyecto que se pueden modificar para hacer mejor o peor el proyecto. Después voy a descontar el gasto de personal y los gastos fijos, como son agua, luz, teléfono, seguros, etcétera, e incluso los impuestos que no constituyen renta, es decir, los impuestos vehiculares, los impuestos prediales, si tengo que pagar algún otro tipo de tributos, ¿sí? Y me va a quedar mi EBITDA. Entonces, a esto que tengo acá, que tenía ahí, a la sigla EBIT, súmenle la D y la A, o sea, ingresos antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Eso es EBITDA. A ese EBITDA le voy a quitar las amortizaciones y depreciaciones y me va a quedar mi EBITDA. Y a ese EBITDA le voy a quitar los ingresos, le voy a sumar los ingresos financieros, le voy a quitar los gastos financieros y me va a quedar mi EBT. Y a ese EBT le voy a quitar los impuestos y me va a quedar mi beneficio. Y este beneficio es también llamado, ¿cómo? Utilidad, ¿cierto? Ya vimos que la utilidad no es lo que usamos para evaluar el proyecto, pero sí es lo que muchos inversionistas también revisan, que haya utilidad, ¿cierto? Que haya ganancias en el papel. Esto es lo que se ganaría. Y ahí me queda construido mi primer informe. Después puedo construir el otro informe de manera hipotética con los datos que ustedes ya han puesto, que es el balance. No se angustien. Lo único que tienen que cambiar del modelo son las celdas que están en color azul y fondo amarillo o solo en color azul. Si ustedes se fijan, son fila 10, fila 13, fila 20, 27, 31, 33, y yo les voy diciendo con qué criterios deberían comenzar a modificar. ¿De acuerdo? Luego, todos los cálculos están hechos y se hacen relativamente automáticos. ¿Sí? El balance, entonces, comienza con los activos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué activos tiene mi compañía y cómo los voy a comenzar a depreciar? Pues, ¿qué tengo en franquicias? ¿Qué tengo en estudios y diseños? En licencias, en publicidad y mercadeo, en páginas web, etc. ¿Y qué tengo de inmovilizado inmaterial? O sea, activos inmateriales, como, perdón, eso eran mis inmateriales. ¿Qué tengo en mis materiales? Como edificaciones, terrenos, vehículos, computadores, maquinarias, equipos y otro tipo de materiales. ¿Se les hace familiar?
Yo creo que sí, ¿cierto? Debería hacerse familiar porque ya lo hemos visto. ¿Dónde lo hemos visto? Cuando se habló en la plantilla de inversiones, correcto. Después, sí vamos a comenzar a definir algo que no se ha hablado hasta el momento, sino hasta hoy lo comenzamos a hablar, que es ese activo circulante, que tiene que ver un poco con el capital de trabajo. Pues el activo circulante son las existencias, los clientes y el personal como tal. Ya veremos cómo se afecta o cuánto dinero tengo que tener disponible para existencias, para clientes. ¿Listo? Y con esto voy a crear mi balance, el cual debe estar chequeado acá, ¿cierto? Entonces fíjense que el total del activo es igual al total del pasivo más el total del patrimonio, que son los recursos propios. ¿De acuerdo? Después, el modelo tiene otra característica, que es calcular las necesidades operativas de financiación. Es decir, cuánto dinero realmente requiere pedir prestado el proyecto. Este modelo es muy útil para emprendimientos, para realmente saber en cuánto me tengo que endeudar. Puedo definir entonces cuáles son las tasas de los ingresos financieros que puedo tener y cuáles son las tasas de los intereses que puedo tener. Y después de eso sí voy a calcular el flujo de caja libre. Entonces, fíjense que parto del EBIT. A este EBIT le voy a descontar los impuestos I menos T, que en la diapositiva lo habíamos visto por acá, ¿cierto? Aquí, en el punto 3, voy a descontar mis amortizaciones, que lo tengo acá en el punto 2, y voy a descontar mi CAPEX, que es el punto 5, y el capital de trabajo. Entonces, inversiones en inmovilizado material y material, y variaciones en el fondo de maniobra. Y me va a quedar mi flujo de caja libre. ¿De acuerdo? Y ya todo lo demás son los diferentes indicadores de bondad económica que ya hemos visto. Cómo se calculan en función de ese flujo de caja libre. Valor presente neto. Tengo por acá la TIR, costo anual equivalente, la relación beneficio-costo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya podrían ver qué sensibilizaciones hace falta hacer para que su proyecto sea viable o, aparte de que sea viable, pues sea cada vez mejor. ¿Sí? Antes de que se vaya. Entonces, hagamos un primer ejercicio a ver si alguno de ustedes, porque no lo voy a hacer con todos, ya tiene las plantillas medianamente bien construidas. ¿Sí? Entonces, me voy a ir al trabajo que hicieron para la exposición. Curso M1, exposición de casos de negocios. Voy a coger plantillas del grupo chan, chan, chan. ¿Cuál quiere? ¿Quién quiere? El grupo I. Entonces, el grupo I
es el grupo de remodelación y ambientación creativa de inmuebles, pero por acá dice punto dulce y cafetería. Hay que comenzar a revisar eso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Voy a copiar el modelo allá. Entonces, en la hoja modelo, me la voy a llevar allá. Le voy a decir clic derecho, mover o copiar, voy a decir crear una copia y me la voy a llevar y la voy a pegar en las plantillas del grupo I. No importa dónde, aquí dice dónde la quiere pegar, adjuntar antes de, voy a decir antes de la hoja constitución. Entonces, fíjense que ahí quedó ya en las plantillas del grupo I el modelo, pero si me paro en alguna de las celdas, fíjense que todavía está llamando a la hoja anterior. Entonces voy a seleccionar el nombre de la hoja anterior. Control C. Voy a abrir el menú, por acá que decía inicio. Voy a decir buscar y reemplazar. Voy a buscar ese nombre y lo voy a borrar para que comience a llamar a las hojas de la plantilla del grupo. Fíjense que se hicieron 2.475 reemplazos del modelo. Le digo cerrar y aparentemente está corriendo, ¿cierto? O sea que hay información en las plantillas. El modelo, sin hacerle nada en este momento, tiene una VPN de 5.000 millones, una TIR del 75%. Hay que entrar a revisar algunos aspectos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿De acuerdo? Voy a intentar cacharrear un poquito el modelo, hacerle algunos ajustes, meterle de pronto algunos colorcitos y nada, nos vemos la próxima clase. ¿De acuerdo? No se les olvide traer sus equipos. Bueno, espere, antes de que se vaya. Algo más que pueden comenzar a revisar es en la hoja de inversiones. Que no la veo por acá. Inversiones. Fíjense que aquí teníamos un listado. Perdón un minuto. Perdón un minuto. En la hoja de inversiones, fíjense que ustedes se encargaron de hacer un listado de todos aquellos elementos materiales e inmateriales en los que deben incurrir antes de abrir su negocio, ¿cierto? Y le pusieron un valor, y le pusieron una cantidad, y lo fueron clasificando. Entonces, fíjense que esa clasificación se fue ordenando acá en las columnas I y J. ¿Sí lo ven? Y algo que no se había tocado era las decisiones de amortización, que están en azul y que están en la columna K. ¿Listo? Entonces, ya en función de lo que vimos hoy en clase, ya podrían ustedes entrar a decir, bueno, las licencias informáticas, cada cuánto las tengo que depreciar, es decir, cada cuánto se agota o se vuelven obsoletas y tengo que volver a comprar una nueva licencia. Entonces, si por ejemplo tengo una licencia de Office 365, pues es que todos los años hay que renovarla, pues un año. Publicidad y mercadeo. Eso no es que se agote como tal, ¿cierto? No hay una depreciación, pero esa inversión, ¿en cuánto tiempo la voy a amortizar? ¿Sí? O sea, ¿en cuánto tiempo voy a estimar que voy a hacer otra inversión de publicidad y mercadeo de ese estilo? Página web, también. Edificaciones y construcciones, ya sabemos que hay unos máximos permitidos. Terrenos, ya sabemos que hay unos máximos permitidos. ¿Y en función de qué?
Vehículos y computadores igual, maquinarias y equipos igual. ¿Listo? Entonces podrían comenzar a revisar eso. Ahora sí, gracias. Hasta luego.